Buenos días, hermanos. Hoy día es 15 de abril. Que el Señor nos ayude. Hasta aquí estamos vivos. No nos ha faltado un pan en la mesa. Tantas cosas, hermanos. Un abrigo, un techo, tantos beneficios de parte de Dios y que podamos valorar, hermanos. Ahora más que nunca, cada día de vida que tenemos. No sabemos qué pasará mañana, pero sabemos que Dios está con nosotros. Quería hacer la introducción de estos versículos que vamos a tocar esta mañana, del 13 al 16. Vamos a separarlo en dos partes, el 13 y el 14, donde Pablo presenta su testimonio como base principal de su ministerio. Porque si aceptan la verdad de su conversión, ya aceptan todo, hermanos, todo lo demás que viene con eso, ¿no? Viene su llamado, su ministerio, su autoridad, su unción, la unción que le da Dios. Entonces, con esa salvación viene una caja llena de regalos de Dios para con nosotros. Y es por eso que Pablo le da tanta importancia. Y la palabra de Dios nos recuerda siempre, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, que recordemos el hueco de la cantera de donde fuimos arrancados. Es muy importante, hermanos, saber y valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué triste, hermanos, no sé para ustedes, pero para mí, cuando alguien da testimonio, se les invita a dar ese testimonio que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Cuántos cristianos, hermanos, dentro de nuestra propia iglesia no tienen testimonio? Prácticamente, qué triste. Se levantan y dicen, bueno, fui un pecador, como todos nosotros somos pecadores, pues. Y yo siempre era bueno, desde niñito, oraba y buscaba a Dios. Y en pocas palabras casi dicen, fui cristiano de nacimiento. Porque no tienen una conversión, no saben de dónde los ha sacado. Entonces, hermanos, Cristo no los ha limpiado de nada. En vano ha sido su muerte, su derramamiento de sangre, porque no tienen ningún pecado, en pocas palabras. Lamentablemente, hermanos, y ustedes con los años van a darse cuenta que de esas vidas no se espera nada, porque no tienen convicción de la obra tan grandiosa y preciosa, del milagro, como dice la canción, del milagro más glorioso que puede haber hecho Dios en nuestras vidas, de habernos dado esa salvación, de habernos perdonado de todos nuestros pecados. Hermanos, que nunca tengamos vergüenza de anunciar a voces, que nunca nos avergoncemos del Evangelio de Dios, como dice que es poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aquí en el libro de Hechos, bueno, casi todo el libro de Hechos está Pablo repitiendo y repitiendo y no se cansa, y no solamente en Hechos, ustedes vean en Timoteo, en Corintios, en Filipenses, en todo lugar Pablo no lo da completo como acá, pero siempre recuerda de dónde lo sacó y cómo él había sido antes de su conversión. Aquí en Hechos 26 vamos a leer, no todos los versículos corridos. Por ejemplo, en el 4 y en el 5 dice, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Versículo 9, estamos relatando su vida anterior, este es su testimonio, ¿no? Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret,
lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. No está hablando solamente de Esteban, está hablando cuando los mataron. Y muchas veces, versículo 11, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Versículo 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo, estaba hablando con Agripa, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Esto lo vamos a tocar en el segundo punto, este versículo 17 muy importante. Ya terminamos con el 18, no, vamos a seguir un poco más, hasta el 20. Para que abra sus ojos, está hablando de los gentiles, aquí, librándote, vamos a volver a leer 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vemos, hermanos, él relata, no solamente en este capítulo, está en Hechos 9, en Hechos 22, continuamente él repitiendo y repitiendo, porque esa es la base de nuestra vida cristiana, ese es nuestro fundamento. Hermanos, que Dios nos ayude. Solo Dios puede hacer un cambio tan radical en nuestras vidas, hermanos. Y eso sí, nadie nos puede negar. Nos pueden decir tantas cosas, pero negar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas jamás, a los que somos conscientes de dónde nos ha sacado. Que esa obra tan grande, hermanos, siempre la tengamos presente y nunca nos olvidemos, como dice David, de ninguno de sus beneficios, empezando por esa salvación. ¿Por qué? Porque el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. Este es el fundamento de nuestra vida cristiana. Eso es lo que le marcó a Pablo por el resto de su vida. Pasó de ser enemigo de Dios a ser siervo de Dios, dando su vida entera, sufriendo azotes, encarcelamiento, naufragios, hasta morir decapitado en Roma. Hermanos, que nos preguntemos, ¿estamos dispuestos a reconocer esa gran obra y a testificar de las maravillas y grandezas que no solamente ha hecho, sino que continúa haciendo? Que Dios nos ayude, hermanos. El segundo punto, que es el 15 y el 16, vemos cómo Pablo reconoce que fue Dios quien lo apartó desde el vientre de su madre. Fue Dios quien lo apartó, fue Dios quien me llamó, dice, por su gracia,
Y fue Dios quien se reveló a él continuamente. Dice, revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? Para que le predicase, para que le sirviera entre los gentiles. Y no consulté enseguida con carne y sangre. Él estaba seguro, él sabía que era Dios. Hermanos, si hay un buen fundamento de su testimonio, del testimonio de Dios, entonces Dios, quien ha empezado la buena obra, Él la va a continuar con sus revelaciones continuas. Y hermanos, vemos que en Él no hay crédito. Dice que me apartó. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. Entonces era Dios quien hacía todas las cosas. No hay crédito alguno en nosotros. No merecíamos. No es tu raza, no es tu linaje, no es tus conocimientos, no es tu dinero y todo tu sabiduría, tu inteligencia. Todo fue por la misericordia de Dios. No éramos ni somos dignos de nada, de merecer nada. Es Dios el que hace todas las cosas en nosotros. Versículo 16 dice, quien me llamó para que predicase a los gentiles. Él ya tenía preparado de antemano. Hermanos, las cosas que Dios hace son increíbles. Dice la palabra que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pablo lo amaba. Imagínense, hermanos, Pablo toda su vida vivió odiando a muerte a los gentiles. ¿Qué tal cambio? Y Dios lo llama única y exclusivamente para que sirviera a los gentiles, para que los amara, para que, como hemos dicho antes, no solamente los sirviera, sino sufriera y muriera por amor a los gentiles. Y eso me hace recordar ahorita, hermanos, a la conversión de John Newton, el autor de Sublime Gracia. Cómo odiaba a los negros. Se dedicó a la trata de negros, traía de África a Europa. Los vendía, los torturaba como animales. Pero cuando Dios se reveló a su vida, de ahí en adelante se dedicó a ir en contra de la esclavitud de los negros. Fue un activista de primera. Solo Dios puede hacer esos cambios, hermanos. No estimar precioso nada de lo que tenemos, sino a Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Un cambio radical. Que podamos pedirle, Señor, enséñame, revélate a mi vida. No estoy satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. Continúa tu obra que has empezado. Cambia mi corazón para vivir el resto de mi vida con gratitud y que nunca me olvide cómo sacaste del hoyo mi vida, cómo me coronaste de favores y de misericordias, cómo me sacaste del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, cómo pusiste cántico nuevo, alabanza a mi Dios. Y cómo me coronas hasta hoy día de favores y de misericordias. Hermanos, solo lo que viene de Dios puede producir cambios radicales en nuestras vidas. Y si no estamos cambiando, algo ha pasado en nuestro caminar. Y todo lo demás que tú tengas en tu vida, todos tus sentimientos, tu carnecita, no es nada más que paja, heno y hojarasca. No tiene ningún valor a los ojos de Dios. Hermanos, que podamos valorar, así como también ustedes van a escuchar en la prédica, como David valoraba
esa elección, esa separación, esa salvación tan grande. Como ustedes van a escuchar, eligió a la tribu de Judá. Y dentro de toda la tribu de Judá, escogió a su padre. Y dentro de todos sus 7 hermanos que eran, lo eligió a él. Y dentro de todos los hijos de David y todo, eligió a Salomón. Y luego eligió a Cristo que viene, que es el león de la tribu de Judá. Hermanos, que Dios hable a nuestros corazones y que tengamos gratitud. Y por gratitud pongámonos a servicio completo al Señor. El mundo entero espera la manifestación de los hijos de Dios. Que Dios hable a nuestros corazones a través de esta enseñanza. Dios los bendiga, amados hermanos, orando constantemente y sin cesar por mi amado Perú, por mi amada iglesia, y que Dios esté en medio de ustedes. Y esto, hermanos, que nos sirva para entender a las personas religiosas. Y dice él que quería destruir, dice, mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos, en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y ahí es como Dios, hermanos, lo intercepta. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9, dice que yo como un abortivo, como el peor de todos ellos. Él no pierde tiempo, hermanos, de decirles quién había sido antes, para que no se enalteciera y dijeran, bueno, ¿sabes qué? Pablito siempre fue un hombre tan bueno, tan espiritual. ¿Podría esconder? No, pero eso yo lo hice porque amaba a Dios y buscaba a Dios. No, él decía, eso lo hice porque fui un ignorante, fui un perseguidor, fui un poco más y asolaba y arrastraba y los metía, no tenía entrañas, fui malo. A Timoteo, 1 Timoteo, vamos a leerlo. Él no tenía reparo, hermanos, aunque era doloroso recordar y todo, pero él lo hacía con tal que el nombre de Dios y que eso sirviera a todos para que vieran el poder de Dios que no tiene límites. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 y 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es todo por la misericordia de Dios. Habiendo yo sido buena joyita, habiendo yo sido antes blasfemo, imagínense, todo lo que él se cataloga delante de Dios y de los hombres. ¿A quién le gustaría eso? Imagínense, habiendo yo sido un blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. No, él no creyó. Habíamos visto en el último capítulo de Romanos que él tenía familiares que oraban, que le predicaban, pero él era incrédulo, no creía que Jesucristo era Dios. Y por lo tanto su deber era perseguir y destruir y acabar con esa iglesia. Y hermanos, vemos cómo este hombre de Dios hacía todo esto, pero por su celo. Pero todo esto, ¿para qué era? Para decirles después que había sucedido el milagro más glorioso que hombre alguno podría experimentar. Cuando estaba en esa violencia, en esa locura, en esa desesperación, se aparece el Señor Jesús camino a Damasco, cuando él se iba respirando, dice, amenazas y furia. Dios le intercepta los pasos y se le presenta y ¡pah! Cae.
¿Y esto para qué les habla tanto a estos Gálatas? Para decirles, porque si ellos reconocían al Pablo y él le hacía memoria de todo lo que era a ese Pablo en su vida anterior, y ellos no reconocían, aquí estaba en tela de juicio, hermanos, si ellos no reconocían si ellos aceptaban su conversión, tenía que aceptar su evangelio y su llamado, que solamente Cristo, el único que puede cambiar los corazones. Por eso, sabiamente, presenta, hermanos, demuestra su dominio y su autoridad. Yo fui convertido, Cristo interceptó mis pasos, ustedes ya conocen, ustedes saben, y yo les tengo que volver a repetir para que se acuerden lo que hizo Dios conmigo. Y si ustedes reconocen lo que Dios hizo conmigo, tienen que reconocer que el evangelio que yo traigo es netamente de Cristo. No hay otro que pueda producir un cambio así en el hombre. Imagínense qué sabiamente los arrincona a este pueblo. Y les dice casi, ¿quién creen entonces que pudo hacer ese cambio? ¿Los judíos? ¿Quién hizo ese cambio si no fue revelado Cristo en mí? ¿Quién hizo ese cambio? ¿Los cristianos? Si los odiaba a muerte. ¿Quién pudo haberme cambiado a esa velocidad que iba de... No sé cuánto es la velocidad que puede ser máxima de esos aviones, a esa velocidad, pero que iba que rompen la barrera del sonido, a esa velocidad iba en esa persecución. Solamente Cristo puede tener el poder para transformar un corazón y una mente así. Y Él quería que toda la gloria y toda la honra le dieran a Él, al Señor. Por eso es que Él decía todas estas cosas. ¿Cómo ellos podían explicar esta transformación de un hombre tan extremado? Vamos a poner a Abimael Guzmán o peor, ¿no? Porque este hombre hacía todo por lo bajo, él lo hacía abiertamente. ¿Cómo ustedes, pueblo de Dios en Galacia, quién creen que se reveló a mi vida? ¿Quién creen que me transformó? Hermanos, y con ese testimonio, la gente nos puede discutir que el mundo tiene 1000 años, que no sé qué tanto, que no sé cuantito, que no sé qué, pero con el testimonio de nuestra realidad nadie nos puede decir nada. Ahí sí se quedan con la boca callada. Y eso es lo que Pablo recurrió para, de alguna manera, negar su conversión, hermanos, negar la conversión de esta naturaleza que ha hecho Dios en nuestras vidas. Y cómo hasta el día de hoy nos sustenta con su gracia y su poder, eso es para tapar la boca a todo el mundo, porque es cierto, no hay mejor testimonio que la vivencia y lo que Dios está haciendo hasta el día de hoy. Y entonces Pablo recurre a eso. Nadie podía negar su conversión, por lo tanto, nadie podría negar que el evangelio que él predicaba era el evangelio de Cristo. Y su ministerio era el llamamiento que Dios le había hecho. Hermanos, el Salmo 126 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y de verdad que yo, hermanos, en esta vida estoy como en un sueño de ver el amor de Dios, la misericordia. Dice que grandes cosas ha hecho Jehová con estos, con nosotros que no valíamos nada, grandes cosas. Y eso es lo que Dios quiere mostrar a todo el mundo, que nosotros seamos libros abiertos. Después de haber querido exterminar, devastar, asolar, destruir, acabar con la iglesia de Dios, en pocas palabras Pablo le decía, ahora estoy dispuesto a morir con la misma velocidad que iba contra la iglesia de Dios. Cristo me intercepta y me manda a una velocidad mayor ahora. Si antes lo hice con tanta vehemencia y defendía y asolaba, ¿cómo no ahora? Parece Dios que se le había revelado. Y con esa misma velocidad lo intercepta Cristo y él regresa con mayor fuerza a predicar, a levantar la iglesia que él quería asolar. ¿Qué cosas que hace Dios? Qué tremendo, hermanos. De verdad que impactante cuando estudiaba de esto. Dice en Gálatas que él asolaba la iglesia, les habla a los Gálatas de Dios,
Hermanos, hasta en eso, qué sabiduría, no les dice la iglesia de Cristo, para que sepan que esa iglesia es de Dios. No era una secta de Jesús de Nazareno, como ellos perseguían a la secta de Jesús de Nazareno, al camino, que Jesús dijo, yo soy el camino, sino le dice, yo asolaba la iglesia del Dios viviente, que es solamente Cristo. Entonces, hoy día, Pablo decía, dispuesto a morir por esa iglesia que yo asolaba, ahora estoy dispuesto a morir por levantar el nombre de Dios en medio de esa iglesia que había antes querido exterminar. Entonces, hermanos, el celo de Dios, dice que el celo de Pablo estaba centrado en su religión y en las tradiciones de sus padres, porque no conocía a ese Cristo que es revelado. Y eso nos sirve para entender, hermanos, a los religiosos de toda índole, de todos los ismos, a los que son del judaísmo, a los que son del otro ismo y a los que son del otro ismo. Ellos, hermanos, para orar, a menos que Cristo no se les revele, ellos van a seguir celosos de ese Dios que no conocen porque son ignorantes. No hay otra forma sino orar. No había otra. Tenía sus familiares, Pablo, que oraban, y tenía toda la iglesia que decía, Dios mío, controla a ese Pablo que no venga a matarnos, a destruirnos, a arrastrarnos. Dice, los llevaba a rastras a hombres y mujeres entrando a las casas. Ese es el testimonio de Pablo antes de, ¿no?, un súper perseguidor. Vamos a ver el segundo punto. Nadie, hermanos, puede producir este cambio que produjo en Pablo y que produjo en nuestras vidas. Y de verdad, ¿qué sería de nosotros si no fuera por su gracia? A nosotros siendo viles pecadores. No habremos hecho las cosas abiertamente como Pablo, no habremos sido tan conocidos en el mundo por nuestras maldades o a nuestro alrededor. Pero todo lo que teníamos acá, un potencial, hermanos, de dinamita para asolar, pero muchas cosas a la redonda. Versículo 15 y 16, su conversión. Mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y eso es lo que tenemos y tienen los religiosos, y teníamos nosotros, gracias a Dios, por los que no han sido religiosos. Pero el día que yo me convertí, lo primero que pensé, hermanos, ¿qué va a decir mi mamá? Que me rezaba los rosarios, pero como si nada, y hacía tantos rituales. Y eso es muchas veces lo que a uno lo retrae de tantas cosas. Versículo 15 y 16, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo, su conversión, fue una revelación de Cristo. El Evangelio, lo que él hablaba, era revelación de ese Cristo. Nuevamente, como Pablo primero pone, antes de y después su conversión, su llamado fue una revelación. Por lo tanto, el que negaba su llamado, negaba el Evangelio, negaba su ministerio. Dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Su conversión, revelar a su Hijo en mí, hermanos, quiere decir que Dios le reveló, Jesucristo se ha revelado. ¿Por qué todos nosotros amamos a Dios hoy día? No es por ninguna otra cosa, ni es que porque fulanita me llevó al Señor, ni mi amiga Chabuquita me llevó de la mano. No, hermanos, Dios se reveló a nuestras vidas y por eso es que hoy día nosotros estamos en pie. Esa gloria, ese honor no se lo lleva a nadie. Es Dios mismo que se ha revelado a nosotros. Pablo en ningún momento dice, ¿sabes qué? Bueno, yo me convertí, ¿verdad? Porque yo fui
criminal de lo peor, pero tenía a mis parientes, a mis hermanos cercanos que oraban por mí, que ya me... No, Dios se le reveló por pura misericordia y por pura gracia. Revelar a su Hijo en mí quiere decir, se reveló primero a mí y después a través mío. Esa es la obra de Dios. Primero hacerlo en nosotros y después a través de nosotros. En ese sentido tiene este verbo. Dice, él nunca estaba totalmente cegado, nunca pudo darse cuenta de la gracia de Dios. Él, cuando Dios vino a su vida, le cayeron las escamas y recién se dio cuenta que él, que sabía el Antiguo Testamento, pero de paporreta, se dio cuenta que la gracia de Dios ya estaba desde Abraham, desde Moisés. El velo le fue quitado, como él dice, y que la gracia de Dios ya había existido desde el principio. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Ya estaba todo preparado, ya cuando él recibió a Jesucristo, entendió que desde Génesis hasta donde él sabía, todo era para revelar a Cristo Jesús como el Cordero, como el Mesías. Y mientras que eso no lo haga Dios, no hay nadie que lo pueda hacer, hermanos. Orar para que Dios se revele primeramente en nosotros y también en aquellas personas que están totalmente ciegos, que reciban esa visión de Dios, como lo hizo Pablo, como lo recibió. Él por eso sabía, hermanos, que él podía entender a ese pueblo religioso. Romanos 10, unos libros antes, Romanos 10. Por eso él entendía y por eso nosotros podemos entender que nosotros le podemos predicar, le podemos traer al pastor más ungido, lo podemos llevar a donde dicen que ahí está el poder, la unción, la revelación. Si Dios no le corre los velos, si Jehová no edifica la casa, si Jehová no se revela, en vano. La importancia, hermanos, de pedir que Dios se revele, les hable, les corra los velos. Yo hablaba el domingo con una hermana que tenía problemas y le decía, hermana, lo único que podemos hacer es ora. Yo cuando veía a mis hijos, conocían al Señor, pero no se les había revelado como ese Dios, como los de Galacia. Conocían a Dios, pero no tenían esa revelación que Él era aquel que lo llenaba todo. Él es la fuente de sabiduría, de poder, de inteligencia, de unción, de todo. Y orar para que Dios se siga revelando a nosotros y a nuestros seres queridos. Y si Dios no lo hace, en vano es todo. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio. ¿Cómo no iba a dar testimonio si él sabía todo el teje y maneje de todas esas cosas? De que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, a la sabiduría de Dios. Conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No, porque ellos están justificados, porque llevan una religión. No, si yo rezo a fulano, no, aún los mismos cristianos que se vuelven religiosos. No, pero si yo voy los domingos como el fariseo. No, hermanos, todo es por su gracia, no es nada porque nosotros nos merezcamos, ni por lo que nosotros hagamos cosas que son un mandato de Dios, pero Dios quiere nuestro corazón. Que todo lo hagamos está bien, hagan eso, decía el Señor, sin dejar de hacer lo otro. Pero lo más importante para Dios es nuestro corazón, para Él. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea que el que no cree todavía está en sus religiones. Pero el que cree, el que se une, creer es más que, sí, yo creo.
¿Cuántos creen y tienen fe? Yo creo en el doctor fulano y yo tengo fe en el doctor Mengano. Creer en la palabra del Señor quiere decir unirse, casarse. Eso implica la palabra creer. Aquel que se une, aquel que como Pablo le ha dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces Pablo sabía muy bien la condición de los religiosos y oraba, porque esa gracia, ese presentarse Dios, interceptar los pasos de cualquier hombre, eso no lo puede hacer nadie. Desde la salvación y todo lo que Dios va a hacer, eso solamente es soberanía de Dios, gracia de Dios. Hermanos, y ese es algo que mientras yo preparaba esta palabra, no se puede entender. Yo nunca podré entender la gracia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Por qué, Señor, tú me encontraste a mí? Siempre les digo que nosotros somos 9 hermanos, ya hace algún tiempo murió uno. ¿Y por qué a mí? Si yo tengo mi hermana mayor que es monja, ha buscado al Señor todo, y sin embargo a mí, como Pablo, que yo estaba en otras, pero su gracia me alcanzó, su misericordia me llegó. Nunca podré entenderlo, ni yo creo que pueda haber hombre alguno que pueda entender la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no a tantas personas que sufren, que lloran, que pasan tantas cosas? Y como Pablo, nosotros que estábamos en lo mejor del mundo, ahí Dios tuvo misericordia de nosotros. Qué precioso, hermanos, recordar las misericordias de Dios. Solo Él pudo hacerlo voltear en ese 180 grados, que el otro se iba a estamparse presente el Señor y regresa por el camino opuesto. Solo el Señor puede hacer una obra tal. Eso Pablo le decía, nunca nadie lo pudo hacer. El acercamiento de Dios, la presencia de Dios, la salvación de Dios para con nosotros, pecadores, está solamente basado en su gracia, en su misericordia, en su soberanía, porque no sabemos por qué. En Deuteronomio 7, versículo 7, vemos que el Señor les dice a este pueblo, el Señor nos hace entender muchas veces a través de su palabra que solamente por su gracia, por su misericordia. Deuteronomio 7:7, de verdad que anoche mientras preparaba esta palabra yo estaba tan agradecida al Señor. Y recordaba, y Señor, tú interceptaste mis pasos, usaste cosas fuertes, porque tú sabías que si no usabas esas cosas, yo nunca te hubiera podido levantar mis ojos y reconocer, así como usaste a Pablo, en una forma tan fuerte, y lo trajiste abajo, a mí me usaste otras cosas, y también caí a tus pies, rendida. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido. No tenemos nada, hermanos, y si nosotros creemos que tenemos algo, de una vez saquémonos del cerebro, de la cabeza. No hay nada en nosotros digno de merecer una salvación tan grande. Y ahí le repetía a este pueblo y nos repite hoy día como pueblo de Dios. Vosotros no sois nada más que ningún otro. Y os ha escogido, pues vosotros erais lo más insignificante, éramos lo peor, lo menospreciado y lo vil. Aunque a los ojos de los hombres hubiéramos estado bien maquilladas y bien bonitas, pero Dios que ve nuestros corazones
Sabíamos que éramos lo más insignificante y lo peor. Pero Él, por su infinita misericordia y gracia, se acercó a nuestras vidas. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, yo no tuve padres cristianos, no tengo hermanos cristianos, no tengo a nadie quien haya orado. Y es solamente por su gracia. ¿Cuánto ahora no será bueno con nosotros si nosotros que oramos y le pedimos? Él no escuchará nuestro clamor. No hay nada, absolutamente nada, por lo menos en mi caso, que yo pueda decir, fue por esto. Yo sin el Señor de lo peor, hermanos. Con el Señor yo hoy día puedo estar parada acá, en ese privilegio. Desde que Él, hermanos, y eso lo decía David, tenemos tiempo todavía, qué rápido se pasa la hora. Tenemos tiempo, hermanos, vamos a ver Primera de Crónicas, capítulo 28. David hacía memoria y decía, desde el vientre de mi madre, hermanos, Dios ya nos había separado, como lo había separado a Pablo desde el vientre de su madre, a cada uno de nosotros, aunque nos parezca increíble. Y Dios dejó que anduviéramos como quisiéramos, para en el momento preciso. Pero se había fijado de nosotros desde el vientre de su madre. Y aquí David hacía un recuento y decía, sí, efectivamente, Dios me ha escogido, pero ¿por qué si también David tenía 8 hermanos? Servían a Saúl, más esbeltos, con mejor facha. ¿Por qué a mí? Decía David. Por eso es que Dios escoge lo vil, lo menospreciado, hermanos. Porque al que sabe mucho y al que se basa en sí mismo, ya para qué no necesita a Dios. Primera de Crónicas. Cuánta gratitud, hermanos. Cuando estudiar estos pasajes, de verdad amanecí temprano dándole gracias al Señor. Diciéndole, Señor, verdaderamente enséñame a valorar esa salvación tan grande que ha venido a mi vida. Y enséñame, Señor, para poder yo también enseñar a los demás que solo tú eres suficiente. Como Pablo les decía a estos Gálatas, no necesitan ninguna otra cosa, solo Cristo. No tienen que añadir, hermanos, los milagros van a venir. Las sanaciones que ahora tanto se habla, que la sanación interna, que todas esas sanaciones, Dios es nuestro sanador. Solamente necesitamos a Cristo y ese Cristo revelado en nosotros. Pueblo de Galacia, le decía Pablo, no necesitan otra cosa más. Solamente Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Primera Crónicas, capítulo 28. Versículo 4 y 6. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre. David, agradecido. En otro pasaje más adelante dice, ¿quién soy yo para que tú hayas hecho morada en mí? Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre. Dice, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón,
para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Hermanos, qué precioso ese recuento que decía David, sí, me escogió desde el vientre de mi madre porque ya todo estaba planeado. Escogió a la tribu de Judá, escogió a Isaí para ponerme nombre, y de mis 8 hermanos, de los 8 que éramos todos nosotros, me escogió a mí. ¿Por qué ese privilegio? ¿Por qué? Por pura gracia de Dios, hermanos. ¿Cuántas personas vemos a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, y nosotros sentados a la mesa, como ahora decíamos, en la casa de nuestro Dios? Qué precioso, hermanos, saber la gracia y la misericordia de Dios. Desde el vientre de mi madre, decía Pablo. Ningún hombre se salva o ejerce un liderazgo por voluntad de hombre, hermanos. A eso quería llevar Pablo. Desde la salvación, desde el llamado, hasta el lugar donde Dios te levanta, es solamente Dios. Y si alguien levanta a algún hombre con mano humana, se vuelve un Ismael. O si no, nos ponemos como Jeroboam. Es Dios el que levanta, es Dios el que salva, es Dios el que llama. Hermanos, de acá se pueden ir los hermanos muy molestos, pensando y diciéndonos, ¿por qué no me levanta? Si yo tengo tantos años, y si yo tengo esto, ¿y qué vamos a hacer, hermanos? Pero si Dios no levanta, nosotros no podemos levantar a nadie. La palabra da testimonio de eso. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, Pablo les dice, no fui yo el que me levanté, fue Dios el que me levantó, el que me llamó. 1 Corintios, qué gratitud de corazón. Hermanos, cómo deberíamos nosotros aprender y recordar, pero recordar solamente con el único propósito de exaltar y magnificar el nombre de nuestro Dios. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, y nada más de Jesucristo, hermanos, por la voluntad de Dios. Su conversión, su llamamiento, su ministerio, todo provino de Dios. Y por lo tanto, hermanos, Él se había propuesto, dice la palabra, no predicar ninguna otra cosa que no sea a Cristo crucificado. Y el que predique otra cosa, hermanos, están fuera. Existen los milagros, Dios hace milagros. Existen las sanaciones, existen, qué sé yo, que tantas nuevas, la famosa prosperidad existe. Todo eso existe, pero nosotros, hermanos, el que verdaderamente ha sido salvado por el Señor, ha sido llamado por el Señor y ha sido levantado por el Señor, la única obligación y deber que tiene delante de Dios es predicar a Cristo. Y Él se va a encargar de todas las añadiduras. Han tenido el atrevimiento de decir que en esta iglesia no hay milagros. Y gloria a Dios que no hay milagros por hombre, porque los milagros los hace Dios. Hermanos, el llamado a ser salvo va acompañado para todos. Esto sí es general. El llamado de la salvación va acompañado con el llamado del servicio. Vamos a Gálatas nuevamente para recordar. Dice versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo, el llamado, ¿para qué Dios nos llama? ¿Para qué Dios nos salva? Es para que le prediquemos, para que testifiquemos. Si no podemos predicar y no conocemos, por lo menos, ¿se acuerdan de ese ciego? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Quién es ese? No sé nada, pero solamente sé que ese Jesús de Nazaret me ha sanado. Solamente sé eso, hermanos, y con eso no hay mejor cosa que el testimonio.
y después más adelante, cuando Dios nos da palabra, les predicaremos. Dice, revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? ¿Para qué se revela Cristo en nosotros? ¿Para qué viene en nuestra vida? ¿Para vivir una vida egoísta? Y si Dios me ha hecho esto y Dios me sigue sanando. Sino es para que le predicase, para dar testimonio, para abrir mis labios y hacer notorio que ese Dios es vivo y real, y así como ha obrado en mí, puede obrar en todos. Esto, hermanos, este llamado es para todos, este llamado al servicio es para todos. No se necesita ser muy elocuente ni muy poderoso para predicar, para servir a Dios. Vamos a ver esto en varios pasajes. Aquí en Efesios, el llamado a ser salvo va acompañado con el servicio a Dios, con el predicar de Dios, ¿no? Él en su testimonio también dice que, yo se los voy a leer, Hechos 26, versículo 15. ¿Verdad, hermanos? Que esto para mí me llega pero a la médula cuando yo hago recuerdo y veo las grandes misericordias de Dios. Yo me imagino cómo Pablo escribiría esto con lágrimas en los ojos, para que ese pueblo no se voltee a fábulas de hombre, no reciba nada de añadiduras, solamente a Cristo. Ustedes quédense ahí, yo les voy a leer Hechos 26, es un pasaje también donde habla que él fue salvo para predicar. Hechos 26, del 15 al 17, si están tomando nota, dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Otra vez él compartiendo su testimonio, ¿no? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Entonces Él se aparece a nosotros para ponernos como testimonio, como testigo, es para dar testimonio de Él. Para eso Dios se aparece en nosotros, para eso Cristo es revelado en nosotros. Todos tenemos esta potestad porque no es por nosotros, es por la gracia de Dios sobre nosotros. Efesios 2. Después de Gálatas está Efesios. Normativo, esto es para todos, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, para servir a Dios, para lo que Él ya ha preparado. Para esto me ha aparecido Pablo y me seguiré apareciendo y te seguiré dando indicaciones y te seguiré dando instrucciones de cómo tú me vas a seguir sirviendo. Cosas que Él ya tiene preparado, no van a ser las que a nosotros nos parece o quisiéramos para que anduviésemos en ella. Dios ya tiene un trabajito, un servicio especial para todos y cada uno de nosotros. Somos útiles en su reino. No hay nadie que pueda decir yo no. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, al grano de frente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. ¿Para qué nos ha adquirido? ¿Para qué somos pueblo de Dios? ¿Para qué se ha aparecido a nosotros? Hay un servicio, hay un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que estábamos como Pablo, perdidos en nuestros delitos y pecados. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Pedro también, hermanos, lo vuelve y lo dice y lo repite porque él también
Dice, da testimonio. No erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ahora somos llamados todos a servir al Señor, a dar testimonio, a predicar. Lo poco que sabemos, eso. ¿Han visto los niñitos cuando aprenden a decir papá, mamá, leche y comienzan a decir todas las palabras para que todos sepan que ellos saben hablar? Y así nosotros hemos pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes, el poder, la gracia del que os llamó. No, hermanos, vamos a irnos a las añadiduras. Dios nos libre y guardemos nuestro corazón de todas esas cosas que se están levantando ahora. Eso no nos incumbe. Nosotros lo único que podemos anunciar es las virtudes, el poder, la unción de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos muchos pasajes. 2 Timoteo, vamos a leer el último. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. 1, versículo 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Acuérdense que Timoteo era joven. Y por ahí, como dicen los jóvenes, se chupaban, ¿no? Y Pablo lo reprende. Para eso estamos en esta vida, de aquí en adelante. Los que verdaderamente hemos tenido un encuentro genuino con Dios y ha transformado nuestra vida. No te avergüences, Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones. Participa, das testimonio. Ay, se van a reír, se van a burlar. Y es una aflicción para nosotros. La que dice que Dios le habla, o el que dice que Dios le ha transformado, que está medio rayadita, dice, participa de las aflicciones por el Evangelio, hermanos. Antes hemos sufrido por nuestras vanidades y por tanta cosa, pero por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién nos salvó? Y en esa salvación va incluido esto, hermanos. Y llamó con llamamiento santo, no conforme, porque si hubiera, ¿quién podría decir que fue conforme a nuestras obras? El domingo pasado estuvo una hermana, voy a prepararme para recibir al Señor. Nunca le dije, hermana, vas a estar preparada. Nunca vamos a estar bien. No, es que no puedo predicar porque nunca vamos a estar bien. Porque Dios siempre tiene que trabajar esa área. Pero dice, no conforme, que nos llamó al ministerio, que nos salvó y nos llama. Todos tenemos un llamado, hermanos, a servir a Dios, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras ni a nosotros. A Dios le importa un rábano que nosotros estemos mal. A Dios le importa, hermanos, que digamos amén, como Pablo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ya he sido, soy, todavía me quedan. Un orgulloso, un altivo, era lo más en el judaísmo. Pueden haber, a Dios no le importó nada de eso. Eso se va a encargar Dios. Pero nosotros debemos decir, cuando mande el capitán, amén, Señor. ¿Qué quieres? No voy a mirarme. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de lo que nosotros nos imaginamos. Ya Dios tiene preparado algo para cada uno de nosotros, que Dios ha interceptado nuestros pasos, y lo único que podemos decir cada día es amén, Señor, hoy día estoy a tus órdenes. Con todas mis debilidades, con todas mis flaquezas, con todos mis temores y mis angustias, Señor, amén. Tuyo es el poder, tuya es la gracia, conforme a tu gracia, conforme a tu poder, yo voy a caminar día a día. Sabemos que Dios es el que levanta, como dice Pablo, ¿no? Y no es el hombre. Hechos 13, versículo 1,
cuando el liderazgo se da cuenta, ya Dios levantó a una vida. Así fue en Jerusalén, en la iglesia primitiva. No es que uno está diciendo, ay, ahora voy a fijarme en fulanito, menganito y ya. No, cuando menos nos damos cuenta, Dios en esta iglesia que es espiritual, por lo menos, el Espíritu Santo es el que levantó y puso, y cuando nosotros nos damos cuenta, solamente tenemos que estar de acuerdo con el Espíritu Santo. Hechos 13, versículo 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Era una iglesia bien establecida, tenía el Espíritu Santo, que es tipo de la profecía, y tenía a la palabra, que es tipo del maestro, ¿no? Entonces es una iglesia que está basada en estas dos cosas, es una iglesia completa y perfecta. Entonces dice que estaban ahí muchos, ¿no? Todos estos era el liderazgo, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Estaban ahí toda esa plana, ministrando estos al Señor y ayunando. Miren, ¿quién es el que levanta? ¿Quién es el que envía? Para que, hermanos, más adelante Dios nos limpie de todo eso. Dice, dijo el Espíritu Santo. Porque si es el hombre, hermanos, ustedes lean cómo Jeroboam levantó de acuerdo a su corazón todo, y fíjense toda la desgracia que trajo para Israel. Si quieren leerlo eso, Primera de Reyes, capítulo 12, lean ustedes cómo es cuando el hombre levanta y cómo es cuando el hombre quiere poner la mano, como Sarita le insinuó a Abraham, Abraham aceptó y levantaron un Ismael para desgracia de toda esa casa y hasta el día de hoy. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. Ya Dios tenía esos caminos preparados de antemano, dice, ¿no? Entonces, habiendo ayunado, miren esa reverencia, y dijo el Espíritu Santo, pero ellos oraron y ayunaron, ¿será tu voluntad? ¿Será que mandemos a Bernabé y a Saulo? Ese temor, hermanos, a quien más se le da, más se le demandará. Si un líder levanta a una persona equivocada, ¡ay! Por eso es que uno lo hace con temor y temblor. Y ellos ayunaron y oraron y luego les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hace el líder cuando Dios levanta? Solamente corrobora, porque Dios es el que ya hizo todo. Versículo 4, ellos entonces, enviados por el Señor, por Dios, por el Espíritu Santo. No es que me envió fulano, ni el de Cirene y estos hombres, ¿no? que estaban acá, no. Ni Lucio de Cirene, ni Manahem, nada de Dios. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí, en fin. Pero vemos que Dios es el que levanta, Dios es el que salva, Dios es el que llama y Dios es el que levanta al líder o a la persona. El hombre no tenemos nosotros nada que ver, sino decir amén. Señor, tú has levantado a fulano, amén. Nosotros, como siervos inútiles, los encomendamos a ti y oramos por ellos, imponiendo manos, ¿no? Entonces, Pablo solamente predicaba a Cristo. Eso es lo que él decía aquí. Revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Aquel que me llamó con llamamiento santo para que yo le predicase. ¿Y a quién predicaba? Y Pablo acá en Corintios, por favor, vamos a ver rápidamente. Primera de Corintios, capítulo 2. Este era el sentir de Pablo.
Y aunque los de Galacia y los de aquí, los de allá, se molestaran porque tenían que añadir una cosa, que por qué no se habla de aquí, que por qué no se habla del diablo, que ahora la demonología también, que por qué no se habla de aquí. Hermanos, no se sorprendan, existe todo eso. Iglesias cristianas que la mayor parte de su culto están invirtiendo el precioso tiempo en atar y desatar y en espantar y en pisotear y en chancar a los demonios. Sí, así se te piso y te aprieto y te ato y te doblo y te no sé qué tanta cosa. Y Pablo decía, miren acá, capítulo 2. Así que hermanos, versículo 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Se propuso no predicar, hermanos, y ese debe ser el deseo de todos nosotros. No predicar ninguna otra cosa sino a Cristo. Y con Cristo es suficiente para todo en nuestras vidas. Él se va a encargar. En el capítulo 3 de aquí mismo, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento, esa es la roca fuerte, esa es la roca invariable e inconmovible, y no puede haber ninguna otra cosa en una verdadera predicación, una verdadera iglesia, que Cristo sea levantado y exaltado. 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Él le importaba un rábano su vida o los honores que le pudieran hacer o que le dijeran qué inteligente. No, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, porque si no fuera por la gracia de Dios, ¿qué sería? Decía Pablo. Y aquí les decía, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En qué? En la faz de Jesucristo. Él es el que resplandeció, Él es el que le iluminó para que Él pudiera entender toda la palabra de Dios como ahí va dirigida a Jesucristo. Le iluminó, dice, ¿cómo dice acá? Dice, pues, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. O sea, toda la gloria de Dios está centrada en la faz de Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A Él oíd, a Él buscad, a Él escuchad, y no hay ninguna otra cosa creada ni por crearse que no sea Él, hermanos, en nuestra vida. Entonces, la salvación que Dios nos ha dado, hermanos, es para que nosotros le sirvamos. Desde ahora y para siempre. Ese fue el propósito principal de haber salido a nuestro encuentro, que a través de nosotros el mundo pueda ver la gloria de Él en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. Gracias al Señor, de verdad vemos cómo el Espíritu Santo nos ha dirigido esta mañana en una forma tan preciosa, que hagamos memoria, hermanos, de todos sus beneficios. Como Él ha rescatado y rescata del hoyo nuestras vidas. Vamos a entonar un cántico, porque nunca, hermanos, desde ahora en adelante podremos entender el amor de Dios para con nosotros, la gracia de Dios. Y cuanto más memoria hagamos, como David, Señor,
yo entre toda la casa de mi padre, yo entre toda la tribu, entre toda la tribu de Judá. Judá era una tribu grande. Y entre toda esa tribu escogió a su padre, Isaí. Y dentro de todos sus hermanos lo escogió a él. Y Pablo decía que me escogiste desde el vientre de mi madre, dentro de tus planes y propósitos. Señor, ¿cómo agradecerte? Y que esa gratitud pueda haber en nuestros corazones, hermanos. Y enseñaremos a los hijos de nuestros hijos y a nuestros hijos cómo nos sacó Dios con mano fuerte y poderosa de las garras de Faraón, donde estábamos con los pies en el lodo, sufriendo y gimiendo, y no había forma, no había hombre, no había solución, no había escape para nuestras vidas. Ahí Dios extendió su misericordia, se extendió su mano y nos sacó. Vamos a entonar este cántico recordando la obra tan preciosa que Dios ha hecho en nuestras vidas. Encomendamos todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades, todo lo que se agolpa delante nuestro, tú lo sabes, Señor. Te pedimos que tú intervengas, Señor, que nos ayudes, que nos levantes por encima de cualquier circunstancia, Señor, que bendigas a tu pueblo con tu paz y nos hagas, Señor, esos anunciadores de tu verdad, Señor. Quita todo temor y toda duda, Señor. Quita toda vergüenza, Señor. Y que sepamos soportar cualquier aflicción por tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.